Los 5 mejores soportes de la historia de Genshin Impact han llegado en los últimos 5-6 meses de la historia de Genshin Impact. Tenemos la core de soportes más fuerte del juego y tenemos los 3 equipos más fuertes del juego. Y tenemos en la siguiente versión, dentro de 2 semanas y media, a 2 de los 4 soportes restantes. Los 2 que faltan se acaban de ir hace nada y ya la gente está suplicando por sus reruns. Y estoy hablando de Columbina y de Inefa, que se fueron en la 6.3. Así que hoy, señores, vamos a ver un análisis exhaustivo en profundidad de los 5 mejores soportes de Genshin Impact. ¿Cuál es más versátil? ¿Cuál tiene mejores equipos? ¿O cuáles van a envejecer mejor para la nación Crío? Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, por todo el cariño, el apoyo. No os cuesta nada, es gratis. Recomiendo y posicionar el vídeo. Recordad que vuestros puntitos del hype es lo que más ayuda a que crezcamos y todo el equipo del canal os está muy agradecidos. Tenéis 2 bendiciones todos los días gratis por apoyar el canal de forma free to play. Gracias por estar ahí un día más. Que aprovechen si estáis comiendo, y gracias por el apoyo a la web del canal, a la app, al canal de Wuthering Waves y a todo lo que hacemos, que dentro de poco se viene otra sorpresa más y que seguramente os guste mucho porque al final todo es para vosotros. Y vamos con los soportes más fuertes de Genshin Impact. En este vídeo, como decía, vamos a ver 2 cosas extremadamente importantes. Un análisis detallado de cada uno de forma individual y cuál merece la pena más, y quien tenga todos mejor. Y por otro lado, vamos a ver cuál importa más a futuro o según tu cuenta y tus preferencias. Esto es extremadamente importante porque cada cuenta es un mundo, ya sabéis, y es muy distinto cada una de las situaciones que habéis vivido, tanto si vais jugando muchos años a Genshin, como si vais menos, como si sois free to play, como si echáis un poco de dinero y podéis conseguir más cosas, como si os enfocáis ya en perfeccionar cosas que para vosotros ya son lo mejor de vuestra cuenta, como la gente que prefiere intentar apostar por variedad, aunque eso sea un sacrificio a cambio de lo difícil que es armar y construir personajes. Así que preparaos, señores. Vamos a arrancar por el soporte que está en el banner y por el soporte que cronológicamente ya llegó antes que todos los demás, y ese es Kofi. Es el único que no es un soporte de reacciones lunares. ¿Cuánto merece la pena Kofi? No voy a ir muy lejos porque ya he dicho lo que tenía que decir en los vídeos de si merece la pena, si los banners, los equipos de Skirk, pero la realidad es que merece la pena infinito. Es un soporte con cooldowns de Arconte que baja un montón de resistencias, 55 es lo que más baja un solo personaje de forma individual y a 2 elementos. También da la C1 60 de crítico crío, que esto seguramente en SNES Naya es lo que más se utilice, porque recordar que el crío siempre fue el elemento relacionado con la probabilidad crítica de daño crítico, la consonancia crío, el set de nómada, Grizzly cazador fantasmal que va con probabilidad. Los críos son los personajes de 5 estrellas de Genshin que más tienen integrantes con daño crítico de escalado base, de escalado natural de todo el juego. Y bueno, ya sabéis, Skirk y todo lo demás. Aparte cura. Y aparte tiene un arma que no solo le da un daño a ella como sub DPS espectacular, y es un sub DPS espectacular, sino que le da ataque al personaje en campo. No hay más que decir. Lo único que tiene es que su set por ahora le da a sí misma daño. El día que Kofi tenga un set relacionado con el crío que posiblemente pueda venir en SNES Naya, que haga que Kofi con el set le dé más daño al equipo en vez de a sí misma, un set de soporte, ya no voy a decir nada porque imaginar lo que puede pasar. Cualquier permafrost que haya en SNES Naya, tanto si Skirk se mantiene porque le sacan un soporte nuevo como cuarto slot, como si power creepean a Skirk en permafrost, o cualquier carry hidro y crío futuros de Genshin Impact, van a ir con Kofi. Así que es indiscutible y es de lo mejor que hay en el juego, con 2 equipos, no uno, 2 equipos top meta. Ahora vamos a entrar a las reacciones lunares, porque efectivamente los siguientes soportes son de reacciones lunares. Todos han llegado pronto y todos necesitan rerun pronto también, y además todos son útiles fuera de los equipos cerrados. Esto es lo más roto que tienen estos 4 soportes. Lauma, ya sabéis. Inefa, ya sabéis. Columbina es el top del todo, y creo que lo dejaré para el final hablar de Columbina, porque no hay que hablar de Columbina. Por algo es mi primer promocional y mi único promocional C6. Podría sacar bastantes más, pero no caigo ante la tentación ni ante vosotros que me decís ¡saca todo C6, señor de la pantalla! Y Linea, que está por llegar. Ha habido gente que me ha dicho Phil, ¿tú crees que es la nueva Xilonen?
Es más para reacciones lunares, cristalizado lunar y para Zibai, pero va a estar a la altura de Lauma y de Inefa a nivel de versatilidad para poder jugarse fuera del equipo top que el juego te está diciendo que juegues. Por cronología, Inefa llegó antes. ¿Qué tan fuerte es Inefa? Actualmente es el mejor Electro fuera del campo del juego. Hace ticks recurrentes de Electro, lo que permite hacer el trabajo de Cookie. Nos da un escudo en vez de curar, pero como veis, si no vamos con Furina, que es un personaje que te resta vida a todo el equipo, y además los equipos lunares están basados en ser más arriesgados que lo que teníamos hasta ahora, Skirk se juega con Citral y Scoffy, tiene la doble dupla defensiva. Mawika se juega con Bennett, Shilonen, Citral y tiene 2 healer y un escudo, y sin embargo Flints apenas no se juega con healer y con el escudo de Inefa. O Nefer, para que haya healing en el equipo, depende de la C1 de Lauma. Zibai es parecido antes de existir Linea, que es healer, porque al fin y al cabo el único healing o sustain de Zibai es la C4 de Gorou, que es muy poquito healing, y los cristalizados. Es decir, son equipos hiperofensivos, son arriesgadísimos y no hay prácticamente una solidez. El tema de sacar a Linea y de que cure es para que Zibai pueda activar la espada del alba para que se consagre como el mejor equipo free to play de la historia de Genshin Impact, ya que la espada del alba necesita 90% de vida por encima para activar los 28 probabilidad de la pasiva. Inefa, espectacular. Escudo totalmente útil, funcional y sólido por lo que acabo de explicar. Activar fuera del campo ella los hits de electrocargado lunar y activar que el equipo, si tiene un hidro, haga electrocargado lunar de forma general, espectacular. Que dé un bufo de maestría que no tiene sentido en proporción al ataque de la propia Inefa a sí misma y al personaje en campo, espectacular. Y sobre todo, que se pueda jugar Inefa con los equipos de Zibai y los equipos de Nefer haciendo un equipo de doble reacción y que por la forma y la cantidad de aplicación de su elemento no interfiera en la reacción principal del equipo, Lunar Bloom y Cristalizado Lunar, en el caso de Nefer y Zibai, es el mejor Electro fuera del campo. Y luego C1 y Arma tiene un techo cercano, al igual que Scoffy, no es tan loco su techo, pero potencia el daño de una forma abismal. La C1 y el Arma literalmente lo que hacen es dar casi una burrada más de daño, casi duplican el daño del electrocargado lunar del equipo y fuera del campo. No hay más que hablar con Inefa, y ahora explico en qué situación podría ir, pero para la mayoría de cuentas es bastante necesaria. Vamos con las dos que faltan. Linea y Lauma, porque Columbina va para el final. Linea y Lauma llegan en la 6.5. Primero Linea y luego Lauma. Linea, muchos dirán, bueno, pues si no es Zibai, no tengo a Zibai, igual la esquipeo. Es el argumento habitual. Bien, Linea va a mejorar a todos los carries Geo y hay un vídeo donde alargué, expliqué, sinteticé y traté de desmenuzar todo para que lo entendáis mejor, hablando solo de Linea, que está por aquí, es Linea Smash Pull. No voy a decir nada repetido de ese vídeo, voy a resumir, y es que cura, baja un 30% de resistencia Geo para el cristalizado lunar. Es un buffer de maestría de todo el equipo, algo parecido a Sakarosa, igual un poco menos que Sakarosa, pero mete maestría a todos los personajes de Notcry del equipo, y los equipos de Notcry suelen ser 3 de Notcry y 1 que no es de presagio lunar. El arma le da 20% de daño a la habilidad elemental a todo el equipo. Resulta que en los equipos de Nefer su máximo daño está en la habilidad elemental. Zibai, todos sus cristalizados lunares, está en la habilidad elemental. Columbina, su modo sub DPS, cuando tienes al menos C1 arma, C2 y demás, está en su habilidad elemental. Y Linea es un sub DPS como Scoffy y como Inefa, que tiene mucho daño fuera del campo, y todo ese daño y la mayoría de hits de cristalizado lunar de Linea están en la habilidad elemental. Imaginar darle todo esto a un equipo de Zibai es una salvajada absoluta. Y luego tiene la famosa C2, que es la C6 de Gorou. Linea tiene una C2 que le mete 40 de daño crítico al cristalizado lunar. Olvídate de lo que pueda pasar, es una locura Linea C2 y arma. ¿Qué pasa con Linea? Que sí, que es para Zibai, pero que va a levantar los equipos de Navia, los equipos de Ito, los equipos de Noel. Va a volver meta a Albedo. Igual a Shiori, pero Shiori es un poco peor que Albedo, porque Albedo tiene un talento que le da 125 de maestría a todo el equipo. Shiori no. Entonces Albedo es mejor que Shiori para cualquier equipo lunar con Linea, pero bueno, lo siento por Shiori, Albedo lo bufaron también. Las constelaciones, quiero te hago en constelaciones. Y literalmente lo que va a pasar con Linea es que cualquier Geo va a volver a estar rotísimo, porque si os fijáis, la wheelchair de Columbina y Nefa levantó a todos los carries del juego, menos a los Geos. Es verdad que Navia Shilonen wheelchair era muy bueno, pero Navia Linea wheelchair, o sea, Inefa Columbina, ya va a ser una locura. Esto hace que Linea salga de solo los equipos de Zibai, quien no la tenga, y se convierta en otro must pull, al igual que Columbina y Nefa, y forme parte de los mejores soportes del juego. Aparte de que cura, como acabo de comentar,
El cristalizado es un elemento humoranemo que no afecta al resto de reacciones elementales y a los otros elementos que interactúan con él. Con lo cual, la nueva wheelchair más fuerte del juego y ligeramente por encima de Sakarosa, si al menos tienes el arma de Linnea, va a ser porque además el daño de Inefa y los hits también son su habilidad elemental. Lo que pasa es que el hit de electrocargado lunar es un talento, no es la habilidad elemental, porque si no el arma de Linnea sería ya demasiado rota. Pero la nueva wheelchair será Columbina, Inefa, Linnea. Lo que pasa es que Sakarosa es más free to play, más gente utilizada Sakarosa, igual no tiene protogemas para Linnea y todo lo demás. Así que Linnea de nuevo lo vuelve a hacer. ¡Ya está disponible la app de la web del canal! Gracias por el apoyo a la web, y lo que más me pedía la gente era que si por favor podía sacarlo en forma de app para que consuma menos datos, para poder verlo en el celular de forma más cómoda, para no tener que abrir Genshin y compilar sombreadores cuando querían ver alguna cosa de su cuenta, porque a través de mi web y de la app se puede ver con el UID tus personajes, tu perfil y todo lo que tú quieras. Y de hecho os va a sorprender, pero la app va a salir con el 100% de las funciones de la web, que esto es totalmente difícil y por decir casi imposible las primeras semanas de un lanzamiento de una app, así que os animo a descargarla, que está el link aquí abajo en la descripción. Tenéis 1000 herramientas que ya conocíais de la web, que estáis dándome solo feedback positivo, y por eso he podido lanzar la web tan pronto, gracias a vuestro apoyo y vuestro cariño, y yo trabajo solo para vosotros al final. Damas, caballeros, si ponéis 5 estrellas y una review positiva, ayudaría infinitamente a la gente que se descargue la app. Así que señores, gracias, y darle apoyo a la nueva app del CEO, que eso va a hacer que tengáis mucha más calidad de vida con vuestra experiencia en Genshin Impact. ¿Y ahora qué pasa con Lauma? Un personaje que es mejor que la propia Arconte Dendro, best in slot del mejor equipo del juego, que es verdad que hace uno cura, y ese es el gran problema, que la han escondido. Una de las cosas más importantes que tiene un soporte, que es curar, como Scoffy, que estamos hablando, el aporte defensivo general como Scoffy, Inefa, Lauma y Linnea. Todos son soportes que además son aportes defensivos. Tiene el problema de la constelación, eso le resta mínimo valor, pero Lauma es el mejor Dendro del juego y mejora y es best in slot en todos los equipos que no sean con Nefer, con algún Dendro o que se basen en reacciones Dendro del juego. Lauma baja resistencias también, le da un buffo espectacular a todo el daño de semillas, y actualmente los equipos Dendro más fuertes son a daño de semillas, los Blooms lunares de Nefer, los Blooms normales con Nilou, los famosísimos Hyper Blooms. Todo lo que es daño de semillas es lo más fuerte actualmente del Dendro, y es lo que suma y lo que potencia Lauma. ¿Qué más queremos de Lauma, que de nuevo es otra salvajada de personaje? Y sí, es best in slot del mejor equipo del juego y de todos los equipos Dendro. Y por último, Columbina. Columbina no cura, pero Columbina encima y le da un escudo. Esto es bueno. Sí, porque en la nueva wheelchair con Linnea, Columbina, aparte del escudo de Inefa, ahora, recordad que Sakarosa no cura y no da un escudo. Si vais a jugar la nueva wheelchair de Columbina, Inefa, Linnea, ahora Columbina C1 hace que si salta un cristalizado lunar y que no interfiere con el resto de daño y reacciones del electrocargado lunar, va a activar un escudo la propia Columbina muy fuerte en proporción a su vida, solo por el hecho de que está Linnea y salta algún daño cristalizado lunar, y de que van a estar las lunas en el campo que saltan ese mismo daño. Es decir, de verdad, la nueva wheelchair, sin tener en cuenta los carries lunares, va a ser lo que más vais a ver en cualquier cuenta, y quien haya empezado a jugar en Notcry y saque estos 3 soportes, literalmente tiene todo el juego hecho, y luego aparte a Scoffy para jugar todo lo demás. Es una salvajada, vuelvo a repetir. ¿Cuál encaja y cuáles más los atira en todas vuestras cuentas? Pues bien, la número 1 es Columbina. Lo que ocurre es que Columbina C0 Ámbar está muy cerca de Aino C6, pero lo bueno es que tener Aino C6 y Columbina C0 te permite jugar 2 de los 3 mejores equipos del juego, y cada una en una. Y como dije también, Nefer, hasta que no consigues C2 arma de Columbina, el equipo de Nefer no varía mucho, es el que menos varía de hecho, de poner a Aino C6 o poner a Columbina, y esto es muy bueno. Y luego, de los otros 4, es verdad que yo sé que las protogemas no son abundantes, no os sobran, y diría que el primero que se puede descartar de todos ellos, de hecho son 2, sería por un lado Linnea, si no tenéis Tibai o no jugáis ningún Geo o no tenéis esperanzas puestas en el Geo, o todos los que esperaban que Sandrone fuese quien reviviese el Geo y ahora se dice que será Electro o Crío para los superconductores de Sniesnaya y el nuevo rework a la reacción. Linnea, si no tenéis un Geo o ya no queréis ajustar mucho más la wheelchair, porque alguno dirá, bueno, Phil, yo juego Inefa Columbina con Flins, Lauma Ino con Nefer y no quiero más. Pues efectivamente Linnea no te encaja.
Así que Linnea, en este caso, y si nos faltan las protogemas, es el siguiente descartado. Y nos quedarían básicamente Lauma, Inefa y Scoffy. ¿Cuál habría que descartar de todos estos? Pues bien, Inefa tiene la famosa Wheelchair con Columbina. Lauma levanta todos los dendros, pero depende de su C1, con lo cual tiene el doble de coste, digamos, que Linnea. Y a día de hoy, los dendros sin Lauma, y si estamos hablando la excepción de Nefer, es decir, Nefer es la única excepción, realmente ya no tienen tanto potencial, a excepción de Tignari en un equipo full free to play para alguien que acaba de empezar a jugar también y si quiere armar un equipo de Lauma, Aino, Tignari, Cookie, super free to play, teniendo a Lauma, y Tignari es gratis porque te lo regalan en los aniversarios, y tengo entendido que si entras a Genshin a jugar puedes elegir un 5 estrellas gratis. En este caso Tignari es la mejor alternativa. Si no estás en todo esto o no te gusta el equipo de Nefer, entonces Lauma es la otra opción, sobre todo por el gran coste de curar a cambio de su C1. Y aquí es donde sí que entra lo que yo os diría que no merecería la pena skipear en la mayoría de cuentas. Scoffy va a sobrevivir a Sniesnaya y va a ser espectacularmente poderosa por cómo funciona, y si bien no se mantiene el equipo de Skirk, habrá algún power creep y seguramente ahí esté Scoffy junto con Larconte Crío. Y por otro lado, Inefa. Inefa para muchos es compañera de Flins. Muchos habéis esquipeado a Flins porque venían Skirk y Scoffy y luego viene Linnea y luego viene Nefer y Lauma. Pero Inefa, sin tener a Skirk, es el soporte que más valor aporta a cualquier cuenta de Genshin. Sin tener a Skirk, perdón, no, sin tener a Flins. Inefa sin tener a Flins es el soporte que más valor aporta a cualquier cuenta de Genshin Impact. Inefa te da esa core más fuerte del juego de soportes, que si no sacaste a Linnea no pasa nada, porque puedes jugar un 4 estrellas gratis que no necesita constelaciones para este equipo, que es Sakarosa, que existe hace 5 años, que se construye fácil con sombra verde triple maestría, que no necesita llevar recarga porque no necesita tirar la ulti, y que puede llevar o cazador de dragones para el carry si va con ataque, o armas que benefician al equipo de forma general, como la estrella Rabunda, que es un 4 estrellas promocional, o el sacrificio para tener más maestría de forma general. Así que, señores, este es el análisis de los 5 mejores soportes actualmente en Genshin Impact. ¿Qué va a pasar con Nicole? Señor de la pantalla, resuélvanos la vida y cuéntenos si Nicole o el resto de soportes van a ser tan fuertes como estos. Pues yo tengo miedo por Nicole. Os lo contaré en otro vídeo, pero me parece a mí que Nicole, de hecho, tiene mucho hype, pero tiene grandes problemas, y posiblemente, si no hacen que interactúe con todos los equipos, al menos de una forma parecida a Bennett, y cierran a la Aquelarre, puede ser que Nicole sea uno de los mayores fracasos y decepciones de la historia del juego, por simplemente acompañar al equipo de Barca, y Barca ser un equipo que a día de hoy no merece la pena. Así que lo veremos en otro vídeo, estaré esperándolo. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, gracias por llegar hasta el final, cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, y chaito.